Bendito sea el nombre del Señor. Le doy gracias a Dios, mis hermanos, porque el Señor me permite poder llevar una vez más este servicio, mis hermanos, delante de cada uno de ustedes. Gracias, mis hermanos, por estar ahí al pendiente de estas transmisiones que estamos haciendo en vivo, gloria a Dios, desde nuestro hogar, mis hermanos, para llevarles la palabra del Señor, llevarles el alimento espiritual. Hermanos, parecía que en esta etapa de esta cuarentena, parecía todo como que en lo espiritual, ¿verdad?, no iba a estar muy bien, como que quizás íbamos a decaer, pues bueno, sin palabra de Dios. Y algunos pastores pues decían, pues no podemos cerrar los templos. ¿Cómo vamos a cerrar, mis hermanos? Pero déjenme decirle, mis hermanos, que el templo no se ha cerrado. El templo, hermanos, sigue vivo, sigue abierto, porque usted es el templo del Espíritu de Dios. Y le damos gracias a Dios, mis hermanos, porque ahora en este tiempo tenemos más oportunidad. Y créame que yo creo, mis hermanos, que le hemos sacado y estamos sacando muy buen provecho, aleluya, de este tiempo, mis hermanos, de esta cuarentena. Yo tengo 3 semanas en casa y, hermano, déjeme decirle, le decía a un hermano hace rato, no me alcanza el día, hermanos. Algunos dirían, bueno, es que es tan aburrido estar en la casa, ¿verdad? A veces sí se aburre un poco, pero cuando no estamos haciendo nada. Pero cuando nos ocupamos en algo, mis hermanos, créanme que yo para salir ya aquí al frente de ustedes, mis hermanos, ando corriendo porque el tiempo no me alcanza. Si tengo que prepararme, tengo que estudiar la palabra de Dios y hacer otras diligencias, aunque sea aquí en la casa, el tiempo, mis hermanos, a veces no nos alcanza. Pero le damos gracias a Dios porque estamos aprovechando bien el tiempo, mis hermanos. Porque sí dice la palabra que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Y estamos viviendo, aleluya, en días difíciles, días malos, mis hermanos. Pero le damos gracias a Dios porque en medio de todos estos días el nombre del Señor es glorificado y el nombre de Dios sigue siendo exaltado por nosotros, por sus hijos, aleluya. Donde quiera que esté usted, donde quiera que nos escuche, donde quiera que usted nos vea, siga alabando el nombre de Dios, porque vale la pena alabar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mis hermanos, aleluya, gloria a su nombre. Bueno, mis hermanos, vamos a entrar a la palabra del Señor, que eso es lo más importante, ¿verdad?, en este tiempo, oír la palabra de Dios. Y bueno, hoy tenemos un tema bien hermoso, hermanos, en el sentido de que vamos a hablar de la palabra de Dios, pero un poco triste en el momento que fue, y lo vamos a ver nosotros y quizás vamos a meditar, quizás vamos a llorar, mis hermanos, pero nos vamos a gozar de que Cristo Jesús, aleluya, dio su vida por cada uno de nosotros. Les animo, mis hermanos, a los que están en este momento conectados, que no se desconecte de la transmisión, que nos tenga un poquito de paciencia y que se mantenga. Y si hay alguien más que se conecta, no se salga de la transmisión, manténgase ahí, aunque sea, mantenga el teléfono ahí encendido y indíquenos que está con nosotros, aunque tenga que hacer algo, mis hermanos, pero escuche la palabra. Si no nos tiene que ver, por lo menos escúchenos lo que dice el Señor para cada uno de nosotros. Amén, mis hermanos, gloria a Dios. Vayamos entonces, mis hermanos, al Evangelio de Marcos. Y hoy vamos a estar estudiando, mis hermanos, en el capítulo 14, versículo 32, y vamos a leer al versículo 42 también. Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos, mis hermanos, aleluya, 32, y vamos a ir hasta el versículo 42 con la ayuda y el favor de nuestro Dios, mis hermanos. Amén. Bendito sea su nombre. Hoy hablaremos, mis hermanos, bajo el tema, gloria al Señor, Jesús ora en el Getsemaní. Una vez más, nuestro tema, Jesús ora en el Getsemaní. Gloria a Dios. Muy bien, dice la palabra del Señor: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro.
Entonces, gloria a Dios, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y lloró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y llorad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y lloró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Versículo 41. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansen, basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Le damos gracias a Dios, mis hermanos, por esta palabra que hemos leído. Jesús ora en el Getsemaní. Le doy gracias a Dios, mis hermanos, por esta semana que hemos venido estudiando la palabra del Señor bajo el título La última semana de Jesús. Y mis hermanos, en primera instancia, nada más para los hermanos que no han seguido nuestros mensajes, quizás allí en el YouTube, queremos darle el orden de los mensajes que hemos llevado adelante, mis hermanos. Gloria a Dios. Estuvimos estudiando, mis hermanos, aleluya, el domingo de Ramos, la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, bajo el tema Un Rey Diferente. El día lunes, mis hermanos, estuvimos estudiando cómo nuestro Señor Jesucristo purificó el templo. El día martes estuvimos estudiando cómo Jesús, mis hermanos, maldijo la higuera estéril. Y hablábamos que la higuera era el emblema del pueblo de Israel. Gloria a Dios. El día de ayer, mis hermanos, estuvimos, gloria a Dios, estudiando la palabra del Señor bajo el tema, aleluya, la autoridad de Jesús. Recuerde, todos los temas van a tener relación con Jesús, ya que estamos estudiando la última semana de Jesús, ¿verdad? Entonces, hablábamos el día de ayer sobre la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, la autoridad de Jesús. Y con el favor del Señor, mis hermanos, el día de hoy estudiaremos, aleluya, uno de los momentos más tristes, de los momentos más angustiosos, difíciles de nuestro Señor Jesucristo, previo a ir a la cruz. Y esto fue en el Monte de los Olivos, es decir, en el Getsemaní, en este huerto donde nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, pasaría un momento sumamente difícil, sumamente triste, sumamente angustioso. Y hablaremos entonces, mis hermanos, bajo el tema Jesús ora en el Getsemaní. Jesús ora en el Getsemaní. Bendito sea su nombre. Para comenzar, mis hermanos, vamos a estudiar un poquito de lo que era el Getsemaní, porque hablamos del Getsemaní, pero ¿qué era ese lugar? ¿Qué representaba? ¿Qué tenía de especial el Getsemaní? Que nuestro Señor Jesucristo escogió ese lugar, aleluya, para ir, hermanos, y orar al Padre, para pelear la batalla, para pelear los últimos momentos de su existencia. ¿Qué tenía de especial el Getsemaní? Y vamos a observar, mis hermanos, aleluya, que el Getsemaní era un lugar
donde nuestro Señor Jesucristo solía ir. Es decir, Él acostumbraba, mis hermanos, en tener sus tiempos con el Padre, en tener el tiempo con Dios. Y Él escogía el Getsemaní, porque parece ser que el Getsemaní tenía algo especial para nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pero en sí, mis hermanos, ¿qué era el Getsemaní? Esta palabra Getsemaní, una palabra griega, mis hermanos. En el griego la palabra Getsemaní se pronuncia más o menos igual porque se escribe igual. Getsemaní. Y este vocablo, mis hermanos, significa que este lugar, ¿verdad?, era un lugar donde se prensaba el aceite. Literalmente significa prensa de aceite, o significa lugar de aceite. Y usted entienda que el aceite, mis hermanos, es un símbolo de la unción de Dios, que el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Entonces usted ya va a entender el significado que tenía este lugar, hermanos. El lugar de la unción, si podemos decir, gloria a Dios, donde iba el Señor. Era un lugar donde se prensaba el aceite. Gloria a Dios, aleluya. Y era en este lugar, mis hermanos, donde el Señor, gloria a Dios, se encontraba en este momento. El Getsemaní se dice que era un huerto cerca de Jerusalén. Y escucha, mis hermanos, lo que dice el evangelista. El evangelista Lucas dice que este lugar era muy frecuentado por nuestro Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 22, versículo 39, dice que el Señor solía ir a este lugar, que el Señor solía ir al monte, aleluya, de los olivos. Parece ser, mis hermanos, que este lugar, gloria a Dios, era un lugar, aleluya, que el Señor le gustaba estar. Era un lugar donde Él estaba. Pero en esta ocasión, mis hermanos, no era un placer el tener la comunión con Dios. En este momento no era algo especial, mis hermanos, aunque siempre era especial tener la comunión con el Padre. Pero en este momento era una visita, hermanos, angustiosa. Era una visita, aleluya, donde el Señor tenía que enfrentar su carne, donde Él tenía que enfrentar la realidad de la vida, donde Él tendría que prepararse, mis hermanos, para ser arrestado y ir, mis hermanos, y ser juzgado por un gobernante, aleluya, romano, por un gobernante gentil, y ser, hermanos, aleluya, aleluya, castigado y sentenciado a la pena de muerte. El Getsemaní, mis hermanos, en ese momento representaba un lugar de lucha, un lugar de confrontación, un lugar, mis hermanos, aleluya, gloria al Señor, de dolor, un lugar de angustia, un lugar de agonía. Lo que antes el Getsemaní era un lugar de unción, era un lugar de comunión, era un lugar de oración, ahora, mis hermanos, se había convertido en un lugar de lucha, en un lugar, mis hermanos, de batalla, porque Cristo tenía que pelear, Cristo tenía que luchar contra su propia carne para poder doblegarla, hermanos, y enfrentarse al juicio, gloria a Dios, y enfrentarse al castigo y enfrentarse a la cruz. El Getsemaní en ese momento, mis hermanos, el lugar de unción, el lugar de aceite, no era un lugar de aceite, sino que se convertía en ese momento en un lugar de dolor, en un lugar de lucha, en un lugar, mis hermanos, de enfrentamiento con la misma carne. Gloria a su nombre. Dice la palabra del Señor que nuestro Señor se dirigió con sus discípulos a este lugar, porque Él sabía que era allí donde tenía que luchar, porque Él sabía que era en ese lugar, aleluya, donde Él podría vencer la carne, donde Él tenía que vencer, hermanos, y obedecer a la palabra de Dios, porque Él tenía que luchar, saber, mis hermanos, que vas a morir, saber que vamos a morir, mis hermanos, aleluya. Si nos dicen el día tal puedes morir porque tienes una enfermedad, y ya sabe que la enfermedad, mis hermanos, se lo puede llevar de esta tierra. Usted va a luchar, usted va a orar, usted va a hacer lo posible, mis hermanos, para pelear, para luchar, orar al Señor, quizás tenga misericordia. Entonces Él tenía, aleluya, gloria al Señor, que luchar. Él tenía que orar al Padre en esta situación difícil. Bendito sea el nombre del Señor. En esta ocasión, mis hermanos, la visita
No era para tener comunión como lo solía hacer antes, para tener un encuentro con el Padre, para hablar con el Padre. Sí, iba a hablar con Él, pero era algo diferente. En este momento se encontraba, mis hermanos, en Cristo Jesús, la responsabilidad, hermanos, de prepararse para enfrentar el castigo por causa de cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes y mía, mis hermanos, porque Él tenía que pagar el precio por cada uno de nosotros como pecadores, y Él tenía que prepararse. En eso lo tenía que hacer como humano y no como Dios, porque tenía que morir, hermanos, como humano, porque como humano nació en esta tierra y como humano tenía que morir, porque recuerde que como Dios jamás puede morir, porque Cristo no puede morir, porque en Él está la vida, aleluya. Como humano sí podía morir, pero como Dios no podía morir y no puede morir, aleluya, el Hijo de Dios, amén. Gloria a su nombre. Por eso el Getsemaní, aleluya, representaba en ese momento un lugar de lucha continua, mis hermanos. Porque no era fácil, aleluya, enfrentarse o prepararse, mis hermanos, para ir a la cruz del Calvario y saber en la omnisciencia, porque esta es la omnisciencia del Señor, hermanos, hermanas, que nos escuchan por el teléfono. La omnisciencia del Señor, Él sabía perfectamente todo lo que le iba a acontecer. Él sabía perfectamente lo que le iba a pasar, cosa tras cosa, Él lo sabía, y su carne se resistía, porque no era cosa de juegos, mis hermanos. Era algo tremendo, era algo difícil que Él tenía que enfrentar, aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Él sabía que no era cosa de juegos y Él tenía que enfrentarse. Su misma carne se empezó, hermanos, a estremecer como hombre. Empezó, aleluya, a angustiarse. Bendito sea el nombre del Señor. Miren, mis hermanos, en Gálatas capítulo 5 versículo 17 dice la palabra del Señor, mis hermanos, que nosotros tenemos una lucha, gloria a Dios, contra nuestra carne. Que nosotros tenemos una lucha contra nuestra carne, mis hermanos, aleluya. Que tenemos que pelear, porque dice, gloria al Señor, que la carne y el espíritu se oponen entre sí. Por lo tanto, hay una lucha, mis hermanos. Gloria a su nombre, aleluya. Dice la palabra de Dios en la epístola de los Gálatas capítulo 5 versículo 17, dice: porque el deseo de la carne es contra el del espíritu, y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Hay una lucha entre la carne, hay una lucha entre el espíritu, y dice que la carne y el espíritu se oponen entre sí. El espíritu nos lleva a la comunión con Dios, pero la carne se resiste a obedecer la voluntad de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, dice la palabra de Dios, para que muriera en lugar nuestro. El espíritu estaba dispuesto, pero en el momento, hermano, de darse cuenta, de reaccionar y entender que Cristo iba a la cruz, la carne empezó a resistirse, hermanos. Y cualquiera podía haberlo hecho, y esto nos comprueba, mis hermanos, que Jesucristo realmente era hombre, tal como cada uno de ustedes y nosotros. Por eso enfrentar a la muerte, mis hermanos, no es cosa de juegos. Y créame, mis hermanos, que a la persona que está en una condición difícil, que Dios tenga misericordia, hermanos, de ustedes. Que Dios los guarde, que Dios les dé las fuerzas, aleluya, para poder enfrentar esa situación. Porque no hay cosa más triste y agónica, hermanos, que enfrentarse en los últimos momentos a lo desconocido. Pero Cristo sabía que Él no se enfrentaba a lo desconocido, sino que Él se iba a enfrentar al dolor, Él se iba a enfrentar al desprecio, Él se iba a enfrentar a la vergüenza. Por eso vino en ese momento, mis hermanos, porque Cristo conoce perfectamente el camino. Él sabía lo que hay después de la muerte, Él sabía lo que hay después de este mundo. Él lo crió, Él lo sabía todo. Pero Él no tenía miedo a morir. Él tenía o se resistía de cierta forma, mis hermanos, al dolor, porque la carne a veces se resiste al sufrir. Pero vamos a seguir estudiando la palabra del Señor, mis hermanos. Dice la palabra del Señor en el versículo, gloria a Dios, 32 de Marcos, donde estamos leyendo, mis hermanos. Los que se están uniendo, mis hermanos, estamos estudiando la palabra de Dios, aleluya.
en el Evangelio de Marcos capítulo 14, gloria a Dios, y leemos el versículo 32 que dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Dijo a sus discípulos: sentados aquí. Cristo se retira a orar, mientras, hermanos, que dejaba algunos de sus discípulos a cierta distancia. Mis hermanos, el Señor sabía que las grandes batallas, hermano, que las grandes batallas se tenían que pelear de rodillas, que las grandes luchas se ganaban de rodillas, y Él nos da el ejemplo más grande, mis hermanos, a ser perseverantes en la oración, a poder doblegarnos, porque Él sabía que la lucha más grande se enfrenta de rodillas, mis hermanos, aleluya. Porque es de rodillas como se gana la batalla, gloria a Dios, como hijos de Dios. Porque nosotros no peleamos contra sangre ni carne, dice la palabra. Que nosotros, aleluya, no peleamos cuerpo a cuerpo con los hombres. Que nosotros peleamos, aleluya, con las huestes celestiales, hermanos, con espíritus, aleluya. Nosotros no peleamos contra el hombre, peleamos, hermanos, contra los espíritus, gloria a Dios. Peleamos, gloria al Señor, con la carne no, sino con huestes, hermanos. Dice la palabra del Señor: porque vuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, mis hermanos. Y el Señor tenía que enfrentar, aleluya, esos momentos difíciles. Y Él sabía que la única forma de hacerlo era orando. Y no escogió otro lugar mejor. El lugar, mis hermanos, que Él escogió fue ese lugar, aleluya, donde Él solía ir. Donde Él sabía, aleluya, que allí podía encontrar la victoria, mis hermanos. Usted sabe dónde encontrar la victoria. Usted tiene que saber dónde buscar a Jesús. Usted tiene que saber cuándo, cómo y dónde, porque usted tiene que saber, aleluya, dónde se gana la victoria, gloria a Dios. Los hijos de Dios tenemos que saber, mis hermanos, aleluya, dónde y cuándo debemos pelear la batalla, gloria a su nombre. Y Cristo sabía muy bien que Él tenía que pelear, mis hermanos, pero lo hizo ¿cómo? Lo hizo de rodillas, lo hizo orando, mis hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Él sabía, mis hermanos, que tenía que buscar la presencia de Dios. Usted se imagina, mi hermano, Cristo buscando a Dios en oración a la luz de la luna, en la noche. Allí empezó a buscar al Señor en oración y empezó a hablar con Dios. Gloria a Dios, aleluya. En el versículo 33 dice la palabra de Dios: gócese, hermano, y glorifique al Señor, aleluya. Ahí en su casa, en el automóvil, donde quiera que usted vaya, donde quiera que nos escuche. Si nos escucha alrededor del mundo, quizás nos escucha en el otro lado del mundo, mis hermanos. Escuche la palabra de Dios y mire lo que dice la Biblia, aleluya. En el versículo 33 dice: y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Oh, en ese momento, hermanos, el Señor sabía que era un momento de decisión. Y empezó a entristecerse. ¿Y sabe qué hizo, hermanos? Cuando Cristo empezó a sentir la tristeza en el alma, cuando Cristo empezó a sentir el dolor, porque Él sabía que se iba a ir, que tenía que dejar a aquellos que tanto amaba, que tenía que partir, hermanos. Porque déjeme decirle que cómo duele dejar a los seres que uno tanto ama, mis hermanos. Cómo duele despedirse de ellos. Cómo duele vivir sin ellos. Cristo, hermanos, sentía en ese momento el dolor, mis hermanos, de cada uno de sus discípulos, de cada uno de aquellas ovejas que Él miraba sin pastor. Y Él empezó a entristecerse. En el versículo 33 dice: y tomó consigo a Pedro, a Jacob y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Cristo, mis hermanos, empezó a entristecerse. ¿Y sabe qué hizo Él? Empezó a buscar apoyo. Digamos que de los hermanos del grupito que Él traía,
de los que siempre estaban con él, de los que eran más fuertes quizás espiritualmente, de los que no lo dejaban solo. Y él empezó, mis hermanos, ahí dice que los tomó: vénganse conmigo ustedes, los necesito, quiero que estén cerca de mí. Porque el dolor empezó a inundar su corazón y se sentía solo. Pero allá había tres que él los quería con él, que quería que de cierta forma le dieran, hermanos, cierto valor. Porque, hermanos, andaban siempre con él. Por 3 años anduvieron con él, y Cristo aprendió a amarlos como a hijos, como hermanos. Y él escogió a 3. Dice que escogió a Pedro, a Juan y a Jacobo. Buscó el apoyo, hermanos, entre los más cercanos, porque estos 3 varones siempre estaban con él. Pero ¿quiénes eran estos hombres? ¿Quién era Pedro? ¿Quién era Juan? Dice el evangelista Mateo: los hijos de Zebedeo eran estos 2, Juan y Jacobo. Pero ¿quién eran estos hombres en los que el Señor se estaba refugiando? Estos hombres, mis hermanos, ¿saben quiénes eran? Eran unos pescadores. Eran hombres sin letras. Eran hombres humildes que vivían en Galilea. Galilea, la región más pobre quizás de los alrededores. Y a los galileos, mis hermanos, los tenían como personas que no sabían leer, que no conocían la Biblia. Pero Cristo fue a los de Galilea. Cristo fue a los pobres. Gloria a Dios. Y buscó a unos humildes pescadores: a Juan, a Jacobo, a Pedro y a Andrés, el hermano de Pedro. Andrés, hermano de Pedro. Ahí en el capítulo 4 de Mateo encontramos los primeros frutos del Señor cuando Él comenzó a predicar. Y encontramos a estos 3 hombres que desde ese momento jamás dejaron a Jesús hasta el momento del Getsemaní. Y allí en el capítulo 4, versículo 18, gloria a Dios, dice la palabra del Señor: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y los voy a hacer pescadores de hombres. Entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros 2 hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y en el versículo 22 dice: y ellos, gloria a Dios, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Quién eran estos hombres en los cuales Jesús buscaba el consuelo, en los cuales Jesús buscaba el respaldo? Hemos entendido que eran unos pobres pescadores que decidieron seguirlo, que decidieron dejarlo todo. Dejaron padre, madre. Los hijos de Zebedeo dejaron a su padre. Pedro
Pedro dejó las redes, dejó las barcas y empezó a seguir a Jesús. Y desde ese momento Pedro nunca se despegó de Jesús. Y Cristo encontró en ellos unos amigos que Él empezó a amar, que Él los empezó a enseñar. Porque muchos de ellos, o especialmente ellos, quizás no conocían, vivían en una región pobre, tenían que trabajar, como muchos de nosotros que no podemos ir a la escuela, que no tenemos estudio académico. Ellos no tenían el estudio quizás académico, hermanos, que tenían los escribas o los fariseos, pero tenían algo que el Señor encontró en ellos. El Señor los llamó y les dijo: vengan, síganme. Y ellos dejaron entonces todo para seguir a Jesús. Estos eran hombres que habían, hermano, dejado todo, porque Jesús siempre andaba, gloria a Dios, siempre andaban con Él. Miren, mis hermanos, en el monte de la transfiguración, el Señor los estaba preparando, especialmente estos tres, porque tenían que ser los líderes de los demás. Y Él les estaba enseñando en todo momento. Tenían que aprender, tenían que andar con Él para aprender de Él, mis hermanos. Capítulo 17, versículo 2 de Mateo, mis hermanos. Dice la palabra del Señor en el versículo 1, capítulo 17, versículo 1, dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y dice la palabra de Dios en el versículo 2: y se transfiguró delante de ellos. El Señor les mostró toda la gloria a estos tres. El Señor les mostró el resplandor de su gloria, porque dice que se transformó. Gloria a Dios, dice, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bueno que estamos aquí. Hemos visto este espectáculo. Te hemos visto resplandeciente y maravilloso. Tu luz alumbra todo este lugar, tu resplandor de tu rostro. Qué bueno que estamos aquí, Señor. Versículo 4 dice: qué bueno, Señor, es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Bendito es el nombre del Señor. Pedro quedó maravillado de ver aquel espectáculo, como el Señor se había transfigurado. Dice: qué bueno es para nosotros, qué bueno que nos trajiste, porque podemos ver esto, no nos queremos bajar. Aquí queremos quedarnos. Hay que hacernos una casita de campaña, 3 enramadas, y aquí hay que quedarnos. Ya no querían bajar, ya no querían descender al mundo real. Ellos querían quedarse allá donde estaba el esplendor. Pero eso solamente fue una muestra de la gloria de Dios, de lo que va a haber allá en el cielo, mis hermanos. Oh, bendito sea su nombre. El Señor amaba a estos discípulos y estos discípulos amaban al Señor. Él los tenía que enseñar, Él les tenía que dar el ejemplo, Él tenía que prepararlos. A uno de ellos el Señor, dice la Biblia, que lo amaba, mis hermanos, gloria a Dios. En el capítulo 13 del libro de Juan, del Evangelio de Juan, gloria a Dios, aleluya. Versículo 23, Evangelio de Juan 13, versículo 23 al 25 dice: y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús.
Y a este pues hizo señas Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel de quien él hablaba cuando el Señor anunciaba, hermanos, quién lo iba a traicionar. Ahí entre Pedro y Juan parece que eran los amigos, los más cercanos del Señor. Y ellos dos tenían una relación muy bonita, una relación muy estrecha. Eran compañeros de trabajo, eran pescadores y se llevaban bien. Oh, mi alma le alaba, Señor, aleluya. Y Pedro le dice a Juan, le hizo una seña en el versículo 24, Simón Pedro, para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba el Señor. Y mire lo que hace Juan, la confianza que tenía Juan con Jesús. Dice la palabra de Dios en el 25, dice, él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? La confianza que tenían estos hombres, parece que eran uno, Juan, Pedro y el Señor Jesucristo. Y note, hermano, que aquí el Señor no hizo lo que hizo con los fariseos hipócritas que estudiábamos el día de ayer. Aquí el Señor a Juan sí le contestó. Y él entonces, aleluya, respondiendo Jesús, aquello era el pan mojado, aquel es. Había una relación muy bonita. Juan se recostaba en el pecho de Jesús, tenía la confianza de estar cerca de él. Y el Señor tenía una confianza en él porque lo amaba. Por eso en el Evangelio de Juan, capítulo 19, cuando el Señor, hermanos, está en aquella cruz, crucificado, padeciendo el dolor de los clavos, padeciendo aquel dolor, aleluya, en el capítulo 19, versículo 26, dice la palabra de Dios, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo, ¿qué dice? A quien él amaba. Le pidió una petición porque él sabía que lo iba a hacer, que lo iba a cumplir, porque ellos eran como uno. Le pidió una petición, le encargó a su madre, a aquel discípulo a quien él amaba, porque estaba ahí frente de él. Y miren, mis hermanos, ahí el versículo, aleluya, 26, dice, aleluya, al discípulo que él amaba, y dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y habló de Juan, porque Juan era como Jesús. Y en el versículo 27 dice, después dijo a su discípulo, ahora tienes una madre, he aquí tu madre, porque es la mía. Y dice la palabra de Dios, y el discípulo la recibió en su casa. Una petición que le hacía el Señor. Ahora vas a tener un hijo, me voy, pero él es tu hijo como si fuera yo. Y tú vas a tener una madre, porque es mi madre. Ese era Juan, al que amaba Jesús. Jesús amaba a este hombre, hermano. Tenía algo especial que dice la Biblia, que lo amaba. Así como David, dice la palabra de Dios, que era conforme al corazón de Dios. Así Juan, hermanos, lo amaba Jesús. A Juan se le conoce como el apóstol del amor. Cristo miró algo en él
Con él se identificaba el Señor, con Juan. Pero en el otro lado está Pedro. Pedro quizás no era tan tierno como Juan. Pedro era más tosco. Yo me imagino a Pedro, mis hermanos, de un carácter fuerte, pero era noble también por dentro. Hay personas que se ven así, que tienen un físico espléndido y aparentemente dan miedo, pero por dentro hay buenas personas. Pedro era uno de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Mientras Pedro era, hermanos, alguien que amaba a Jesús. Jesús amaba a Juan, pero Pedro amaba a Jesús. Gloria a Dios. Y entre Jesús y entre Pedro y Juan eran amigos del alma, compañeros de trabajo, quizás de la infancia. Y había una conexión entre estos tres. Pero también se menciona a Jacobo. Pero yo les menciono Pedro y Juan, porque siempre los vemos juntos en la Biblia. Pedro, mis hermanos, amaba tanto a Jesús, que él sentía que sin estar con Jesús, él no era nada, que no era nadie. Y allí, mis hermanos, en el Evangelio de Juan capítulo 6, Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 67. Hablando de Pedro, dice la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús, porque en el versículo 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. La gente empezó a dejar a Jesús. Y dice en el versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y allí Pedro entra en acción. Y Pedro le dice, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro le dice al Señor: fuera de ti, ¿a dónde vamos a ir? ¿Quién se puede comparar contigo? No, no nos queremos ir, te vamos a seguir. ¿A dónde iremos? Sin Dios no somos nada. Sin Dios no somos nadie. Mis hermanos, no hay a dónde ir. Sin Él no somos nadie. Bendito sea el nombre del Señor. Pedro amaba tanto a Jesús, mis hermanos. Y Jesús amaba tanto a estos discípulos. El Señor, como humano, quiso desahogarse con ellos, con estos discípulos, porque había, hermanos, una confianza muy estrecha. Como si el Señor tuviera que decirles a ellos: tengo miedo. Como si les dijera a ellos, porque la palabra, hermanos, angustiarse quiere decir, hablar, mis hermanos, quiere decir empezar a acongojarse. Les dijera a ellos: tengo temor. Yo me imagino al Señor acercándose a ellos y mirándolos a los ojos fijamente. En la noche, hermanos, cuando solamente la luna les daba aquel resplandor, cuando se oía el cantar de los grillos, en aquella noche silenciosa,
y mirar a estos hermanos, a estos discípulos, y decirles tiernamente ahí a ellos: me encuentro muy angustiado hasta la muerte. Tengo temor. Busco en ellos, mis hermanos, la motivación. Busco en ellos el desahogarse, el descansar. ¿Cuántas veces el Señor tuvo, hermanos, que enjugar las lágrimas de ellos quizás? ¿Cuántas veces ellos tuvieron que buscar en Jesús el consuelo, la motivación para sus vidas? Y ahora Jesús se apoyaba en ellos para mitigar un poco el dolor, para mitigar un poco la angustia en la que él se encontraba, mis hermanos. Bendito es el nombre de Jesús. Mis hermanos, Cristo se hizo pecado, según 2 Corintios capítulo 5, versículo 28. Sufrió por nosotros la pesadumbre, mis hermanos, del pecado. Y ya vamos a terminar. Gracias por permanecer ahí, mis hermanos, le agradezco de verdad. Si tienen que pararse, tienen que tomar agua, tienen que hacer algo, mantenga nada más el teléfono prendido, la televisión, lo que usted tenga, y escuche la palabra de Dios. Si no quiere verme frente al teléfono, póngalo donde escuche, pero no deje de oír el final de este mensaje. Se lo pido, por favor. El Señor les pide a estos tres: quédense conmigo. Necesito un respaldo espiritual. Necesito saber que no estoy solo en los momentos más difíciles. Mis hermanos, a los otros discípulos el Señor los había dejado. En el versículo primero que estudiamos, mis hermanos, los había dejado aparte. Pero a estos tres, ellos tenían que aprender del dolor y el sufrimiento, porque iba a haber un momento que ellos también tenían que padecer. Jesucristo tenía que enseñarles lo que se sufre por el Evangelio y por las almas perdidas. ¿Cuántas veces hemos sufrido nosotros, mis hermanos, también? ¿Cuántas veces hemos pasado por momentos tristes y difíciles como líderes espirituales, como hombres de Dios, para llevarles la palabra, para estar delante de ustedes, para estar, hermanos, animándoles a cada uno de ustedes? Tenemos que aprender, aleluya, que los líderes sufren para que el Evangelio se predique, que los líderes también lloran, que los líderes también sienten dolor, que también sienten tristeza, que también sienten la soledad. Y no pensemos que los líderes son los más fuertes, que los líderes nunca pasan por momentos de debilidad. El líder más grande que tenemos, que fue nuestro Señor Jesucristo, lo encontramos en el huerto del Getsemaní, angustiado, triste por cada uno de nosotros. Y Él tenía que enseñarle a sus amigos, a sus discípulos, a estos tres en especial, que para estar cerca de Dios y poder ser un líder había que sufrir. ¿Cuántos se sienten y quieren ser líderes y ya nada más por tener el nombre se sienten muy grandes? No, un verdadero líder sufre. Un verdadero líder sabe lo que es la responsabilidad delante de Dios, y nunca busque usted ser un líder si no lo pone Dios. Que sea Dios el que nos ponga como líderes y como hombres de Dios y mujeres de Dios, no se ponga usted. Porque si Dios no lo llama a usted, quédese con los 8. Pero si Dios lo llama, venga con los 3. Porque tiene que aprender a sufrir, tiene que aprender a orar, tiene que aprender a llorar con el Maestro, tiene que aprender a amar las almas. Sí, mis hermanos, ellos 3 estaban cerca de Jesús, pero el Señor tenía que enseñarles una verdad que tenían que aprender, porque ellos después tenían que enseñar. Termino, mis hermanos, para no aburrirles.
Gloria a Dios. En segundo lugar, en primer lugar, mirábamos que el Señor busca el consuelo en los discípulos, en estos tres que ya hablamos. Pero en segundo lugar, hermanos, Jesús ora al Padre en el Getsemaní. Jesús ora al Padre, dice que cayó en tierra y empezó, hermanos, en el versículo 35 al versículo 39. Dice, y yendo un poco adelante se postró en tierra. Esto quiere decir que cayó literalmente al piso y lloró. Allí, hermanos, tirado en el piso, boca abajo, mis hermanos, empezó a orar con llanto, con lágrimas el Señor. Y lloró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas te son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar conmigo una hora? Velad. ¿Qué les digo? Les está enseñando. No nada más es de ser un líder. No, mis hermanos, tenemos que ser líderes puestos por el Señor. Y tenemos que aprender a hacer lo que Él nos dice que hagamos, y no hacer lo que nosotros queramos, y no hacer lo que nosotros pensamos. Tengamos cuidado al hacer lo que nosotros pensamos que es correcto si el Señor no nos manda. Él les dice a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Y dice allí, para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Versículo 39, otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Y volvió, dice, al volver, versículo 40, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no habían, hermanos, no sabían qué responderle, porque estaban cansados, porque no sabían, no entendían todavía lo que iba a pasar con Jesús. Pero miren, mis hermanos, en la oración del Señor, ya voy, téngame un poquito más de paciencia, mis hermanos. Es que, mis hermanos, si me preparo tanto, mis hermanos, investigando y llevando la palabra, buscando aquí, buscando allá, para traerles la palabra, ténganme un poquito de paciencia. Los hermanos que nos van a oír después, ténganos un poquito de paciencia, mis hermanos. Porque queremos traerle, como le dije hace rato, una hermana, palabra fresca del Señor. Palabra que le va a alimentar su espíritu, su alma, que le va a motivar, que le va a dar ánimo para seguir adelante, para motivarse en el Señor, mis hermanos. Que Dios nos ayude, amén. Gloria a Dios. Miren, mis hermanos, este Abba Padre, este lenguaje, mis hermanos, es un lenguaje muy tierno en la Biblia. Es un lenguaje tierno que aparece 3 veces en la palabra de Dios, Abba Padre. Y este Abba Padre, mis hermanos, es un lenguaje que el Señor utiliza como un lenguaje, mis hermanos, de amor, como un lenguaje cariñoso que Él usa para su papá. Bendito sea el nombre del Señor. Como si Jesús le dijera al Padre, papito, tú que todo lo puedes, gloria a Dios, tú que todo lo puedes, aparte de mí todo esto. Sí, papito, no hay nada imposible para ti. Si ve, Abba Padre habla de un lenguaje cariñoso. Abba Padre habla, mis hermanos, de un lenguaje tierno. Abba quiere decir Padre, pero conlleva la idea de un Padre cariñoso. Hubiera podido decir Padre nada más, Padre Santo, Padre mío, pero dijo Abba. Esta palabra, hermanos, es una palabra griega que quiere decir Padre. Y yo le oro al Padre
Tú todo lo puedes. Papito, Padre, ¿cómo le decimos? ¿Cómo le dicen los niños? ¿Cómo nos dicen papi? Nos dicen padre nada más. Algunos dicen papá, la mayoría. Otros dicen papi. El Señor le está hablando en un lenguaje tierno al Señor, al Padre. Pero miren, mis hermanos, qué tremendo cómo se dirige el Señor al Padre. Pero que sea tu voluntad y no la mía. En Lucas capítulo 22, mis hermanos. En Lucas capítulo 22. Mire lo que dice la palabra del Señor. En el versículo 44. Lucas 22, 44. Dice la palabra del Señor. Aleluya. Gloria a su nombre. Lucas 22, 44. Dice la palabra del Señor: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas, de sangre que caían hasta la tierra. Era tal angustia que como si el sudor fuese sangre cayendo de su rostro. No era que era sangre, eran como grandes gotas de sangre. Mis hermanos, era tan grande la angustia del Señor que llegó a ese grado que caía como grandes gotas de sangre. La palabra agonía, mis hermanos, en la Biblia aparece únicamente allí, únicamente en Lucas capítulo 22, versículo 44. No hay otra parte en toda la Biblia que aparezca la palabra agonía. Y esta palabra agonía, mis hermanos, que aparece únicamente aquí en Lucas capítulo 22, versículo 44, esta palabra, mis hermanos, significa que, o esta palabra aparece aquí, más bien la usa el evangelista Lucas para describir los momentos de dolor y angustia en la cual se encontraba el Señor Jesucristo. La palabra agonía, mis hermanos, quiere decir pena o aflicción extrema. El apóstol San Marcos utiliza la palabra, gloria al Señor, aleluya. Él usa otra palabra, mis hermanos. Se me fue de la mente, pero ahorita le digo, la palabra que usa él es angustia. Pero la agonía va más allá de la angustia. El Señor Jesucristo utilizó la angustia como la de una madre cuando va a dar a luz. Pero la angustia puede pasar con algo positivo. La madre siente angustia cuando va a dar a luz a su bebé, a su hijo. Pero después que tiene a su hijo, a su bebé, dijo el Señor Jesucristo, aleluya, que hay regocijo, que hay gozo. Pero la agonía no es así. En la agonía no hay regocijo después. No hay gozo, hermanos. Porque la agonía, gloria a Dios, nos habla de una persona que siente la congoja y la angustia al estar muriendo. Es decir, la persona siente agonía únicamente, podemos utilizar esta palabra únicamente a una persona que literalmente está muriendo. Y cuando una persona muere físicamente, para esa persona físicamente ya no regresa al mundo, será resucitado después. Pero entienda que esta palabra agonía la utiliza el apóstol Lucas simplemente para identificar en el momento cruel y difícil que se encontraba nuestro Señor Jesucristo. La agonía, mis hermanos, es la angustia al morir. Termino con lo siguiente. Dice ahí en Marcos el versículo 41, 42. Termino, hermanos, 5 minutos. Vino la tercera vez y les dijo: duérmanse ya y descansen, basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores.
levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Quiero decirles una cosa, mis hermanos. Esta agonía de la cual habla Lucas, quiere decir, mis hermanos, que el Señor Jesucristo empezó a morir desde el Getsemaní. Sí, hermanos, cuando el Señor dijo, basta ya. Cuando en Lucas dice que un ángel del Señor le apareció para fortalecerle. El ángel le aparece antes de que el Señor, hermanos, diga la palabra de Dios, que en agonía oraba y eran grandes gotas de sudor como si fueran grandes gotas de sangre. Cuando aparece, mis hermanos, gloria a Dios, el ángel, el Señor entiende que no hay nada que hacer, que el Padre le dice, vas a morir, tienes que cumplir, y el Señor dice, está bien, que no sea mi voluntad sino la tuya. Y desde el Getsemaní empezó a morir el Señor. Mis hermanos, no fue fácil el precio que tuvo que pagar el Señor por cada uno de nosotros. No fue fácil lo que Él padeció. No fue fácil la agonía del Getsemaní. Padecer por cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué padeció el Señor? Amigos, ustedes que nos escuchan, que ustedes que aún no han conocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, queremos decirles, ustedes que han entendido este mensaje, que solamente esa fue la primera parte de la agonía del Señor, porque después vendría la culminación, cuando sería arrestado y sería despreciado por su gente, cuando Él tiene que caminar hacia el Gólgota, donde posteriormente tiene que morir solo porque aún el Padre no estaba con Él, porque aún el Padre tuvo que por un momento quitar sus ojos del Hijo, de aquel hombre que estaba muriendo. ¿Sabe por qué murió Jesucristo? Amigos, amigas, murió para que usted y yo tengamos la oportunidad de la vida eterna. Por eso dice ese versículo hermoso de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Y ese Jesucristo de Nazaret, aquel que estaba en el Getsemaní, atormentado, llorando, o más bien, triste, porque él iba a enfrentar la muerte, es el mismo que le hace la invitación a ustedes, que dice, venid a mí, todos los que estáis cargados y cansados, que yo os los haré descansar. Amigos y amigas, el Señor les hace la invitación. ¿No quisieran en esta hora aceptar a Jesucristo? ¿No quisieran en esta hora decirle, Señor, yo he entendido el mensaje y sé que sufrió por mí? ¿Por qué no le acepta? ¿Por qué no le da la oportunidad al Señor de entrar a su corazón? ¿Por qué no le abre la puerta de su vida y le dice, Señor, aquí estoy, yo le entrego mi corazón? ¿Cuántos de los que están ahí quisieran entregarle su vida y aceptar a Jesucristo? ¿Les gustaría hacerlo? Hagan una oración conmigo y reciban por la fe al Hijo de Dios, aquel que sufrió en el Getsemaní, aquel que murió en la cruz por usted y por mí. En Él está la esperanza, en Él está la vida eterna. No hay otro camino que nos lleve a la vida eterna que solamente aquel que abrió, aquel que dijo en la cruz, consumado es. Acepte a Cristo. Ore conmigo en esta hora y recíbalo por la fe. Simplemente dígale, Señor, yo le reconozco como mi Dios y como mi Salvador. Reconozco que soy un pecador y le pido que me perdone. Me arrepiento
de todo corazón y escriba mi nombre en el libro de la vida. Para el día que usted me llame, mi nombre esté allí. Gracias, Señor, porque me has perdonado. Ahora ayúdeme a poder caminar con usted, a poder servirle con todo el corazón, y guárdeme del mal. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, amigas, si usted ha hecho esa oración de fe, donde quiera que esté, si usted hace esa oración de fe, Jesucristo le recibe. Dice su palabra que todo aquel que viene a Él le recibe y no le echa fuera. No importa quién seas, no importa qué haya hecho, venga Jesús, que le va a recibir. Si usted ha estado apartado de las cosas de Dios, se ha desanimado por alguna razón, no quisiera venir a Jesús usted, reconciliarse con el Señor, decirle: Señor, perdóneme, he estado apartado, me he alejado, pero hoy me habla nuevamente, y así como el pródigo regreso al Padre. Venga Jesús, regrese al Señor que le espera. Mientras oramos para despedir, los hermanos de la iglesia de La Talan y todos los que están conectados con nosotros y los que nos van a oír después de este tiempo, oren a Dios con todo el corazón, que Él está ahí para oírnos. Amado Dios, le damos gracias a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque envió a Jesucristo a este mundo. Gracias porque murió Él en lugar nuestro. Gracias porque en la cruz nos dio la victoria. Gracias porque en la cruz nos ha dado salvación. Gracias, Señor, porque nos ha librado de la condenación. Le damos gracias por el privilegio de ser hechos hijos suyos. Ayúdenos, Señor, a seguir adelante, a caminar, a servirle por la fe, a buscarle cada día mejor, Señor. Señor, gracias por habernos escogido entre millones y millones. Gracias por el privilegio de servirle. Confirme su palabra, Señor, en cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Ha sido un grande placer poder compartir la palabra de Dios. Que Dios les guarde, hermanas, allí en la línea telefónica. Dios me les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Estaremos subiendo, mis hermanos, aleluya, gloria al Señor, este video también, mis hermanos, a YouTube. Allí nos pueden seguir. Búsquenos allí como Pastor Eleazar Espinosa y allí nos van a encontrar, mis hermanos. Estamos subiendo las predicaciones. Que Dios les bendiga y nos vemos mañana a las 7:30. Amén.